aquí, ¿verdad? Además de esto, bueno, voy a subir el video, ¿verdad? Y además de esto, pues también en caso de que quieran ver ejercicios, voy a compartirles un video de ejercicios de periodo pasado, porque no creo que quede tiempo de por lo menos ver por encima algún ejercicio. Entonces, miraría los que hice el periodo pasado y se los compartiría, ¿verdad? Entonces, solo me dejan. Ok. Entonces, lo último que habíamos visto era la parte de estática, bueno, no de estática de fluidos, sino del principio de Arquímedes. Pero en general, el principio de Arquímedes, si ustedes recuerdan, ¿verdad? Simplemente nosotros trabajamos con un cuerpo que está flotando, ¿verdad? O sea, un cuerpo que está flotando en un fluido. Todavía en este capítulo no hemos visto cómo se describe el movimiento de un fluido, ¿verdad? Y eso es lo que vamos a describir nosotros ahorita, ¿verdad? Entonces, para empezar, el primer modelo que nosotros utilizamos para el flujo de un fluido o para el movimiento de un fluido, ¿verdad? Es considerar que el flujo es ideal, ¿verdad? En general, los fluidos, voy a abrir el libro también, los fluidos pueden tener, ¿verdad? Movimiento que es caótico, o sea, que no podemos describir de una forma eh, bien establecida. ¿A qué me refiero con esto? Y por eso voy a sacar el libro, ¿verdad? Ok, vamos a ir a la parte de eh, el movimiento de los fluidos, ¿verdad? 12.4 era. Parece que no es en este libro en el cual miro. Sí, entonces es en el Yancoli. La imagen que les quería mostrar. Pues tampoco era en este porque la imagen que yo recuerdo pues no está apareciendo. Solo déjenme revisar acá de nuevo, ¿verdad? Ah, no, sí, aquí está. Aquí estaba desde un inicio. Eh, bueno, el flujo no de todos los fluidos, ¿verdad? Pero puede presentar un movimiento caótico. ¿A qué me refiero con esto? Pues aquí yo lo que tengo, lo que se tiene en esa figura es una barrita o un palito de incienso, ¿verdad? Al quemarse este, el humo se empieza a mover. Digamos, el movimiento del humo lo podemos considerar, digamos, como algún tipo de fluido, ¿verdad? Es algo que fluye, este humo de acá. Sin embargo, nosotros podemos ver que no está bien definida, ¿verdad? O sea, tiene un movimiento extraño. Entonces, no todos los fluidos los vamos a poder describir por métodos convencionales, digamos, pero ¿qué es lo que nosotros necesitamos para poder describir un fluido? Que el fluido sea ideal. En específico, aquí dice, ¿verdad? El flujo del humo que sale de estas varas de incienso es laminar hasta cierto punto. O sea, nosotros el inicio del movimiento lo podemos describir, pero luego se vuelve turbulento. Cuando es allá arriba ya miramos que es algo difícil o ya no tiene un patrón para ser descrito, ¿verdad? Entonces, en general, nosotros los fluidos que vamos a analizar es flujo ideal, ¿verdad? ¿Ok? El flujo ideal va a considerar algunas cosas, ¿verdad? Para empezar, que el fluido o el líquido o el gas que nosotros estemos estudiando sea incompresible. ¿A qué se refiere por incompresible? Que sea de densidad constante, ¿verdad? O sea, es que existe la posibilidad de que nosotros tengamos un fluido, ¿verdad? Y que yo lo pueda
la misma cantidad de fluido yo la pueda confinar, digamos, en un espacio más pequeño. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo en ese caso? Si yo la misma cantidad de fluido la confino en un espacio más pequeño, estoy disminuyendo su volumen, pero tengo la misma cantidad de masa. O sea, cambio la densidad. Hay ciertos fluidos que pueden ser, bueno, que son compresibles, ¿verdad? Pero no tienen flujos ideales, ¿verdad? Entonces, nosotros vamos a trabajar solo con fluidos incompresibles, o sea, de densidad constante. Y por otra parte, sin viscosidad, o sea, no va a haber fuerzas internas, ¿ok? Ya sea entre el fluido y el ambiente, ¿verdad? El entorno, o entre el fluido y otro, o sea, y sí mismo, ¿verdad? Entonces, cuando esto se cumple, nosotros vamos a tener lo que se llama flujo laminar, al cual nosotros podemos describir básicamente con la imagen que tenemos acá, ¿verdad? O sea, nosotros podemos definir líneas de flujo, ¿ok? Que no se intersecan entre sí, ¿ok? Se fijan, o sea, cada una de las líneas lleva una forma y no se intersecan entre sí. En el caso de que el fluido no sea ideal, muy probablemente va a tener un tipo de movimiento turbulento. Por ejemplo, aquí miramos como dos líneas son laminares, ¿verdad? Pero en medio del fluido nosotros tenemos remolinos, como le suele decir el libro o cualquier fuente le suele decir remolinos, que es ese movimiento turbulento, ¿verdad? No necesariamente porque hay un obstáculo, como lo ponen acá, ¿verdad? No necesariamente porque hay un obstáculo, este punto negro, esto de acá, significa que el flujo va a dejar de ser laminar. Fíjense bien, aquí se mueve el agua, digamos que fuera agua, ¿verdad? Se mueve por acá, rodea, pero cada uno se puede definir por láminas, ¿verdad? Sin necesidad de tener, o bueno, sin tener remolinos en medio del flujo. El Giancoli creo que muestra aquí, una, un ejemplo en el cual no hay flujo laminar, ¿verdad? Entonces, la primera, el flujo laminar, a pesar de tener un obstáculo, ¿verdad? Hay flujo laminar, ¿ok? Se puede ver que se conservan las líneas. En el segundo, hay un obstáculo, pero se detiene el flujo laminar. Por eso ya no se miran las mismas líneas de ese fluido, ¿verdad? Sino que hay algún tipo de turbulencia, algún tipo de remolinos, como se muestran acá, ¿verdad? Entonces, eso es lo primero. Esas son las condiciones que vamos a ocupar cumplir para que el flujo sea ideal. Y aquí dice qué es lo que nosotros consideramos como flujo estable o flujo ideal. O bueno, sí. Eh, y habla acerca de las líneas, ¿verdad? De corriente, pero eso no es en lo que nosotros en sí nos basamos en esta unidad. Una vez que nosotros ya definimos, ok, el fluido es ideal, nosotros vamos a describir el movimiento del fluido. Ok, y lo primero que tenemos o sea, el primer ejemplo que les puedo dar acerca del movimiento del fluido es que ustedes piensen, digamos, tal vez en una manguera, ¿verdad? Y digamos que ustedes tienen una manguera, ¿ok? Ustedes están llenando un balde con agua, una piscina, lo que ustedes quieran pensar, y ustedes miran que el agua sale muy lento, ¿ok? Entonces, no sé si a alguno de ustedes tal vez se les ha ocurrido lo siguiente, ¿verdad? Ok, el agua está saliendo muy lento, entonces vengo yo y digamos que aquí este es el agujero, ¿verdad? De la manguera, y vengo yo y digo, ok, para que salga más rápido el agua, voy a taparla, digamos, con mi dedo. Y ahora el agua solo puede salir por acá, digamos. Entonces, ¿qué pasa con el agua cuando yo tengo una manguera así? Bueno, el agua va a salir más rápido, ¿verdad? Y nosotros tendemos a pensar de que si yo vengo y le pongo el dedo ahí, bueno, no sé si ustedes lo han pensado, pero por lo menos cuando yo estaba pequeño o antes de saber esto, yo no pensaba que iba a llenar más rápido las cosas porque está saliendo más rápido el agua. Y eso en realidad no es cierto. El agua está saliendo más rápido, sí, pero todo esto, o vamos a ver y cómo se relaciona mediante un concepto que a mí me gusta llamarle conservación de la masa, ¿ok? Conservación másica, porque ese es al final ese es el concepto que siento yo, ¿verdad? Que está por detrás de todo esto y el por qué, bueno, sale más rápido el agua si yo, o sea, no sé si han puesto a pensar, pero ¿por qué? ¿Por qué sale más rápido el agua o cualquier fluido si yo hago más pequeña la sección de la apertura? Entonces, para esto se tiene como ejemplo, ¿verdad?
un tubo, ¿verdad? Y se fijan el primer tubo, el tubo al lado izquierdo, ¿verdad? Tiene un área A1, en el lado derecho se disminuye, ¿verdad? El diámetro de ese tubo y ahora tiene un área A2, ¿verdad? Entonces lo que yo les menciono, muchachos, es, imagínense que no es un flujo continuo, ¿verdad? Y que yo meto por un minuto, yo meto una cantidad de agua, digamos 10 gramos de agua, lo meto por acá. ¿Cuánta agua espero que salga del otro lado? Tiene que salir la misma cantidad de agua, ¿verdad? Porque la masa no se va a crear ni se va a destruir. O sea, la masa de agua que yo metí por un lado del tubo tiene que salir por el otro lado del tubo, ¿ok? Entonces, eso no significa que el movimiento de esa masa de agua, ¿ok? Va a ser el mismo que yo tengo acá al que yo tengo acá. Ok, entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Que la tasa, ¿verdad? Si yo introduzco aquí en este tubo una cantidad de masa en un tiempo, allá la tasa a la cual sale, ¿verdad? La masa, ¿ok? Masa sobre tiempo tiene que ser la misma, ¿verdad? O sea, la tasa eh, másica, ¿verdad? En este caso, el flujo másico tiene que ser el mismo. La misma cantidad de masa que entra por un lado tiene que ser la misma cantidad de masa que sale por el otro lado. Entonces, ¿qué sucede? Bueno, entonces nosotros empezamos a describir, bueno, ya sabemos que para la masa de un fluido nosotros no hablamos usualmente de masa como tal, sino que hablamos en términos de volumen, ¿verdad? Entonces hay que reescribir, ¿verdad? La masa en términos de volumen y de densidad. Y eso nosotros ya lo tenemos por acá, ¿ok? Aquí vengo yo y reescribo masa igual a densidad por volumen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocupo saber yo? ¿Cuánto es el volumen de agua que está entrando y que está saliendo, ¿verdad? Ojo, si masa es igual a densidad sobre volumen, entonces básicamente, si la misma masa de agua entra, que es la misma masa de agua que sale, puedo decir lo mismo yo, ok, el mismo volumen de agua que entra es igual al mismo volumen de agua que sale. Ojo, esto es cierto porque consideramos que la densidad es constante, ¿ok? Consideramos nosotros que la densidad es constante y al ser constante la densidad, ¿ok? Al ser constante la densidad, entonces nosotros vamos a tener que la misma masa en la entrada va a tener que ser la misma masa, bueno, que el mismo volumen en la entrada tiene que ser el mismo volumen en la salida, ¿ok? Si la masa no, perdón, si la densidad no fuera constante, habría posibilidad de que no fuese el mismo volumen en la entrada que en la salida. Entonces, cuando nosotros introducimos una cantidad de agua por acá, esa cantidad de agua tiene un volumen, ¿verdad? Y ese volumen en general yo lo puedo describir de la siguiente forma. Digamos que la cantidad de masa que entra es esta de acá, este pequeño cilindro, ¿verdad? Que definí yo con celeste, ¿ok? No lo voy a seguir porque tal es así, ¿verdad? Ese cilindro celeste. ¿Y cómo defino yo ese volumen? El volumen de entrada. Bueno, el volumen de entrada sería el área transversal por la altura, que en este caso le voy a llamar delta L1. ¿Okay? Delta L1, que es la longitud que yo muestro acá. ¿Ok? Esa distancia es la longitud que yo muestro ahí. Simplemente le puse un nombre. Ok, yo sé que este mismo volumen, ok, esta cantidad tiene que ser la misma al otro lado. Obviamente, muchachos, como ahora es más pequeña la boquilla, el volumen se va a ver distinto, ¿verdad? Ya no va a ser así tan chato en cuanto a la altura, sino que va a ser mucho más alto. O sea que aquí en la salida, esa cantidad de volumen que está entrando se va a ver como volumen que está saliendo, pero se va a ver así, ¿verdad? Con un tamaño más alargado, ¿verdad? ¿Y cuánto es el volumen? Bueno, el volumen va a ser el área transversal A2 por la altura de ese cilindro, ¿verdad? Que le llamo delta L2, ¿ok? Entonces, bueno, lo que nosotros queremos ver al final es lo siguiente, muchachos. Yo sé
que la masa, o sea, el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida. Entonces, comparemos cuánto es la masa inicial de entrada. O sea, es densidad del fluido por volumen 1 sobre delta T, ¿verdad? Y eso tiene que ser igual a ¿quién? Densidad del fluido, que como es incompresible, es el mismo a la entrada que a la salida por el volumen 2 sobre delta T. Ahora, en este caso, nosotros no cancelamos, se fijan que hay delta T a ambos lados de la ecuación, pero no la cancelamos. ¿Por qué? Porque si yo reescribo el volumen, fíjense bien, aquí dice área 1 por delta L1 sobre delta T igual a área 2 por delta L2 sobre delta T. ¿Ustedes recuerdan, muchachos, qué es la cantidad? Distancia sobre tiempo. Si lo recuerdan, distancia sobre tiempo es una rapidez, ¿ok? Es una rapidez. Entonces, yo aquí tengo delta L1 entre el tiempo en el cual está fluyendo el agua. Entonces, es esta distancia delta L1, ¿ok? Digamos, si el agua está entrando por acá, se mueve una distancia delta L1 en un tiempo delta T, ¿ok? Entonces, a eso le llamo la velocidad que tiene de entrada el fluido en este punto. Ahora, ¿qué sucede en la salida? Yo sé que tiene que ser el mismo flujo másico, entonces esto tiene que ser igual al otro lado, ¿verdad? Pero ahora es área 2 por delta L2 sobre delta T. Delta L2 sobre delta T es la velocidad o rapidez de salida de ese tubo para el agua, en este caso, para el fluido, ¿verdad? Entonces, reescribo esta expresión que todo viene de conservación de masa, ¿verdad? De conservación de flujo másico. Y me queda una cantidad o me queda la expresión como esto que está en este cuadro rojo de acá, ¿verdad? Que A1, el área 1, que el área de entrada por la velocidad 1, la velocidad lineal que lleva el fluido en ese punto, tiene que ser igual a A2 por B2. Y a eso se le llama ecuación, o esa se llama ecuación de continuidad. ¿Qué es lo que me dice la ecuación de continuidad, básicamente? Bueno, fíjense bien. Yo antes aquí tenía puestos números solo para que ustedes lo puedan, lo podamos pues ver numéricamente, ¿verdad? Digamos que el área 1 es de 4 metros al cuadrado y que la velocidad 1 es de 1 metro sobre segundo. ¿Ok? O sea, el agua se mira en la entrada o en este caso en el lado grueso del tubo que va entrando, digamos, lento, a 1 metro sobre segundo. ¿Qué sucede a la salida? Asumamos que ahora el área de salida es más pequeña que el área de entrada, ¿verdad? Entonces esta área de salida, perdón, es de 1 metro cuadrado. ¿Qué sucede con la velocidad 2? Entonces ustedes pueden ver y despejar simplemente de esta de acá, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasaría? La velocidad 2 sería igual al área 1 por B1 sobre el área 2. Esto me daría área 1 es 4, área 2 es 1, velocidad 1 es 1. O sea, la velocidad de salida es 4 metros sobre segundo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? En efecto, lo que nosotros logramos ver cuando yo vengo y agarro la manguera y le pongo el pulgar a la mitad para que salga más rápido el agua. ¿Ok? Que bueno, yo disminuí el área de salida, ¿verdad? Entonces aumentó la rapidez a la que sale el agua. Ojo, pero todo eso, el hecho de que el agua salga más rápido, ¿viene de qué? De que hay una concentración de flujo másico. Por lo tanto, cuando ustedes están llenando el balde con agua ahí, o la pila o lo que sea, y quieran llenarlo más rápido, y ustedes le pongan el pulgar, no están haciendo que se llene más rápido el recipiente. ¿Ok? El agua está saliendo más rápido, sí, pero sale menos masa de agua, ¿ok? Cuando ustedes hacen más pequeño el orificio. Y lo único es que nosotros visualmente creeríamos que está saliendo más agua, pero sale la misma cantidad. O sea, si yo mido en cantidad de tiempo, ¿cuánta agua lleno en 10 segundos? ¿Ok? Sin poner el pulgar. ¿Y cuánta agua lleno en 10 segundos? Es la misma, ¿verdad? La misma cantidad de agua porque tiene que seguir saliendo la misma cantidad de agua por conservación de flujo másico, digamos. Y al final, esa conservación de flujo másico termina siendo una conservación de flujo volumétrico porque nosotros estamos trabajando con fluidos ideales en los cuales la densidad
es la misma, entonces se puede cancelar. Entonces, esto es flujo volumétrico. Si ustedes se fijan en las unidades, área es metros al cuadrado, velocidad es metros sobre segundo. O sea que en realidad esto me queda una cantidad en metros al cubo sobre segundo, o sea, cantidad de volumen por segundo, ¿verdad? Y eso es a lo que se le llama usualmente como caudal. ¿Alguna pregunta por los momentos, muchachos? Ok, entonces, en conjunto con esto, también usualmente entra dentro del programa lo que es la ecuación de Bernoulli. La ecuación de Bernoulli es algo difícil de describir en forma de palabras. Entonces yo copié o copio, mejor dicho, la definición tal cual como está en el libro, ¿verdad? Y dice aquí, el trabajo efectuado sobre una unidad de volumen del fluido por el fluido circundante es igual a la suma de los cambios de energía cinética y potencial por unidad de volumen. No nos dice mucho, ¿verdad? Es un poco difícil de entender a qué se refiere el libro con esto, pero leámoslo de nuevo. El trabajo efectuado sobre una unidad de volumen, ¿ok? Entonces, estamos pensando, el trabajo efectuado sobre un volumen de agua, el trabajo efectuado sobre un volumen de agua. ¿Por quién? Por el fluido circundante. O sea, el trabajo hecho por el fluido que hay circundante a esa unidad de volumen que yo estoy estudiando. Es igual a quién? A la suma de los cambios de energía cinética y potencial. ¿Ok? Cambio de energía cinética y potencial, eso lo recordamos, por unidad de volumen. Entonces, ahora está un poco complicado, o sea, siempre estoy casi seguro que leer esto no queda muy claro, ¿verdad? Acerca de qué nos referimos. Es un poco difícil de lograr visualizar en realidad qué es lo que nos están diciendo, pero están hablando de trabajo y de energía, entonces vamos a empezar a calcular esos trabajos y energía. Entonces aquí simplemente yo muestro una tubería, ¿verdad? Esta tubería es más grande abajo de lo que es arriba, o sea, simplemente para tener un caso general en el cual la tubería no es constante y también la tubería, como me dicen acerca de cambio de energía potencial, ¿ok? Con cambio de energía potencial, entonces voy a hablar yo también sobre quién, sobre alturas distintas, ¿verdad? Se fijan, el tubo empieza a una altura Y1 y termina en una altura Y2, ¿ok? Entonces, para empezar, ¿a qué nos referimos nosotros? Imagínense que nosotros definimos, ¿ok? Definimos una unidad de volumen. ¿Ok? Entonces yo defino una unidad, en este caso lo dibujo al inicio y al final para que se entienda, pero digamos que nosotros definimos una cantidad de volumen de aquí. Y sobre este volumen de agua, ¿ok? Sobre ese volumen de agua estoy haciendo yo mi análisis. Y si nosotros nos preguntamos, ok, ¿qué fuerzas están actuando sobre ese volumen? Obviamente va a haber un peso, que es el peso del propio volumen de agua, pero también ese volumen de agua o de cualquier fluido está rodeado por otro fluido, ¿verdad? No quiere cambiar eso. Está rodeado por otro fluido. Hay fluido adelante y hay fluido atrás. Como está rodeado de fluido, yo sé que el fluido ejerce una presión. ¿Ok? El fluido ejerce una presión sobre este pedacito de volumen que es el que estoy analizando. Entonces, el fluido que está hacia la izquierda le ejerce presión hacia la derecha y el fluido que está adelante le ejerce presión hacia atrás a este pedazo de volumen que es el que estaría analizando. Entonces ahora vamos a borrar todo eso y ya voy a explicar bien qué es lo que yo tenía inicialmente. Entonces ahora imagínense que ese pedazo de volumen que yo estoy, esa unidad de volumen que yo estoy estudiando es
todo, digamos, lo que aparece en este tubo, ¿verdad? O sea, desde acá hasta acá. Entonces, ¿quiénes son el fluido circundante? El fluido que, digamos, viene por el otro pedazo del tubo y el que está adelante del otro pedazo del tubo. Y debido a que son fluidos, ¿verdad? Yo sé que los fluidos van a ejercer una presión y como ejercen una presión, esa presión también se puede escribir como una fuerza. ¿Sobre quién? Sobre esta área, ¿ok? Y a esa fuerza le llamo F1. Entonces, debido a la presión que está haciendo el fluido que está atrás, ¿ok? Es la razón por la cual el fluido viene y se desplaza. Entonces, digamos que se desplaza una cantidad y la cantidad que se desplaza le llamamos delta L1, ¿ok? Delta L1. Podemos pensar lo mismo a la salida, ¿verdad? Nosotros aquí tenemos un fluido, ese fluido sigue desplazándose hacia allá, pero hay alguien que está evitando que el fluido se vaya libremente. ¿Y quién es? Es el fluido circundante del frente, ¿verdad? El fluido que estaba enfrente del tubo. Entonces, ese fluido también va a aplicar que una fuerza, ¿verdad? Debido a que, ok, este fluido va a aplicar una presión, que le voy a llamar presión 2. ¿Por qué presión 2? Porque está a una altura diferente, entonces son presiones distintas, ¿verdad? Es una presión 2 actuando sobre un área 2, ¿verdad? Le puse por eso un área distinta, ¿verdad? Sobre un área 2, ¿ok? Y eso es igual a fuerza, digamos 2, a la fuerza que está ejerciendo el fluido que va enfrente del pedazo que yo estoy analizando. Ok, y aquí cuánto se movería el fluido, ¿verdad? El fluido sigue fluyendo en general, todo en conjunto, ¿verdad? Entonces, ahora aquí llamémosle un delta L2, pero obviamente como el cilindro, ¿verdad? Es diferente, o sea, el tubo, la tubería cambió de tamaño, entonces, por conservación, por lo que vimos de la ecuación de continuidad, esto de acá, este delta L1 y este delta L2, pues al final terminan siendo distintos, ¿correcto? Entonces, luego tenemos que ver cuáles son los trabajos realizados. Entonces, primero, el trabajo realizado por el fluido de la izquierda sería la fuerza 1 por la distancia delta L1. ¿Ok? Porque es, perdón, es la fuerza por la distancia que se está moviendo el fluido. Y el fluido, y el fluido se está moviendo. ¿Por qué no? Bueno, alguien me consultó. Bueno, no estoy dando la clase, me está preguntando sobre el examen, pero yo estoy dando la clase, entonces no puedo contestar. Em, Me perdí. Ah, ok, el desplazamiento es delta L hacia el frente, ¿verdad? Entonces, el trabajo es fuerza por distancia, por el coseno del ángulo entre ellos, pero como lo toman en la misma dirección, entonces es positiva. Y la fuerza la reescribimos como presión por área, ¿ok? Porque es la fuerza ejercida por una presión. Pero área por L es que es el volumen, yo sé que es confuso, pero es el volumen, ¿verdad? De esa cantidad de fluido que se está moviendo. Entonces, por eso lo reescribo como que ese trabajo va a ser la presión por el volumen. Ahorita lo voy a dejar así, ¿verdad? No sé por qué no lo puedo borrar. Ahora analice lo mismo, pero al otro lado, ¿verdad? El trabajo 2 es igual a menos F2 por L2. ¿Por qué menos F2 por L2? Porque el fluido sigue desplazándose hacia el frente. ¿Ok? El fluido sigue desplazándose hacia acá. Se desplaza hacia acá una cantidad delta L2. Sí, delta L2. Pero, ¿qué es lo que sucede? La fuerza va hacia la izquierda. Entonces, como van en direcciones opuestas, ok, el trabajo es negativo. Entonces, el trabajo ejercido por el fluido circundante que va hacia el frente, ok, es menos F2 por delta L2. Esto es menos P2 por A2 por L2, ok. Y esto me queda como menos P2
por el volumen. Fíjense bien cómo anteriormente, ¿verdad? O sea, no sé por qué no me... Ahí está. Anteriormente yo lo que tenía o lo que defino es que esto de acá, volumen, área 1 por L1 es volumen 1 y que esto de acá, área 2 por into 2 es volumen 2. Pero ¿qué pasa? Siempre sigue siendo, bueno, asumiendo siempre, ¿verdad? Que el fluido es incompresible, ¿ok? Siempre sigue siendo válida lo que nosotros dijimos válido lo que nosotros dijimos anteriormente, ¿verdad? Que este volumen 1 de acá le voy a llamar B y este volumen de acá tiene que ser B también, tiene que ser el mismo volumen, porque la misma cantidad de volumen que se está moviendo o desplazando o entrando acá tiene que ser la misma cantidad de volumen que está saliendo por allá. ¿Ok? Entonces aquí ya tengo yo el trabajo 1 y el trabajo 2. Y el trabajo 3, ¿ok? El trabajo 3 sería el trabajo de la fuerza de gravedad, ¿verdad? Entonces al mover desde un punto, digamos, aquí, el fluido, al moverlo desde un punto a una altura Y1, moverlo hasta una altura Y2. Entonces, ¿cuál es el trabajo debido a la gravedad? Entonces, en ese caso, menos delta U, ¿ok? Y delta U es ¿quién? Masa por la gravedad por Y1 más, perdón, menos masa por la gravedad por Y2. Y la masa la vuelvo a reescribir en términos de ¿quién? De densidad y volumen. Densidad por volumen por Y1, perdón, sí, densidad por volumen, ¿verdad? Por Y1 menos densidad por volumen por Y2. Aquí distingo entre volumen 1 y volumen 2, pero hay que recordar que al final, como el fluido es incompresible, este volumen de entrada y salida es el mismo. ¿Ok? Entonces aquí tengo los tres trabajos. Y luego aplicamos el teorema trabajo-energía, que el trabajo neto, o sea, la suma de los tres trabajos es igual a ¿quién? Al cambio de energía cinética, muchachos. ¿Qué es lo que tengo yo? Ok, el trabajo neto es igual al cambio de energía cinética, que es 1/2 de la masa por la velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 de la masa por la velocidad 1 al cuadrado. De nuevo, las masas las reescribo en términos de densidad y volumen. Entonces me queda 1/2 de la densidad por el volumen 2, pero ese volumen 2 yo lo puedo reescribir como simplemente volumen por velocidad 2 al cuadrado, menos 1/2 de la densidad por volumen 1, que lo puedo reescribir como únicamente B, porque la misma cantidad de volumen que entra es la misma cantidad de volumen que sale. Yo tengo esto. Luego, aquí simplemente hacemos, creo que esta es simplemente la explicación, ¿verdad? De dónde viene. Sí, esta ya se los expliqué, entonces no hace caso volver a decir por qué el volumen de entrada es igual al volumen de salida, ¿verdad? Eso es por la ecuación de continuidad. Pero luego lo único que vamos a hacer nosotros es unir quiénes. La suma de los tres trabajos, ¿ok? Esto de acá, la suma de tres trabajos y el delta K y ver cuál es la expresión final que nos queda. Y si nosotros hacemos eso y ustedes pues podrán ver todos los términos tienen volumen, el volumen es el mismo en todos los términos, se va a cancelar. Ustedes podrán ver que se llega a esta expresión. Presión 1 más ρ por G por Y1 más 1/2 de ρ por B1 al cuadrado es igual a presión 2 más ρ por G por Y2 más 1/2 de densidad por velocidad 2 al cuadrado. ¿Y qué es esto? Esta expresión de aquí es la ecuación de Bernoulli. Claro, ahí nosotros no la escribimos, ¿verdad? No la escribimos matemáticamente igual a como lo dice este equipo, pero ahí están absolutamente todos los términos. Este de acá y este de acá, ¿de dónde vienen? Son los términos de presión que vienen de quién? Del trabajo hecho por el agua circundante.
Esto, en conjunto con esto, lo podemos reescribir, si despejamos de cierta forma, lo podemos reescribir como la diferencia de energía cinética, perdón, potencial del fluido al desplazarse a lo largo de un tubo o de cualquier, en cualquier recipiente, ¿verdad? Y esto acá, con esto de acá, se fijan que es la energía cinética. Entonces, si yo, por ejemplo, mando a restar este por acá, al otro lado, ¿qué me queda? El cambio de energía cinética, ¿verdad? Claro, pero es más fácil para nosotros. O sea, ahí están los tres elementos, ¿ok? Ahí están los tres elementos que nosotros acabamos de mencionar o que se mencionan en la ecuación de Bernoulli. De presión las presiones vienen por el trabajo hecho por el agua circundante. Los que dependen de la gravedad vienen por el cambio de energía potencial. Y los que dependen de la velocidad vienen por el cambio de energía cinética, ¿verdad? Oh, puchica, puse ecuación de Bernoulli otra vez, ¿verdad? Ya lo tenía ahí abajo. Pero en general, ¿qué es lo que me dice a mí a fin de cuentas, ¿verdad? ¿Qué es lo que me dice a mí la ecuación de Bernoulli? Que esta cantidad, que la que voy a subrayar en rosado aquí, aquí dice punto 1 y punto 2, pero cada vez que ustedes tienen punto 1 y punto 2, al igual como cuando yo les decía, energía 1 tiene que ser igual a energía 2. A mí no me gusta que se lo aprendan así, como que la energía en un punto 1 o la energía inicial tiene que ser igual a la final, sino que si la energía, en el caso de la energía, era igual al inicio que al final, ¿qué otra forma lo podía, qué otra forma lo podía mencionar yo? ¿Ok? Ok, la energía es constante, o sea, que el valor energético era el mismo sin importar qué punto de análisis estoy estudiando yo. Entonces, esta cantidad que tiene que ver con trabajo, ¿verdad? Pero no vamos a ponernos a trabajo y que es una cantidad que viene puramente de un análisis energético, ¿verdad? Esa cantidad es constante, ¿verdad? Entonces yo puedo, ¿ok? Yo puedo analizar esta cantidad en un punto 1 y compararla con esa cantidad en un punto 2 y tiene que ser la misma en el punto 1 que en el punto 2. Por eso aquí lo reescribo, ¿verdad? P más ρ por G por Y más un medio de ρ por B cuadrado es constante, es una cantidad constante. ¿Y qué es lo que me está diciendo a mí? Básicamente que, ok, la velocidad de un fluido, o sea, la velocidad, digamos, si yo tengo un tanque con agua, no solo va a aumentar la velocidad debido al cambio de tamaño, ¿verdad? En las tuberías, también puede cambiar la velocidad de ese fluido simplemente con un cambio de altura, ¿verdad? ¿Ok? Con un cambio de altura. Entonces, la velocidad, ¿verdad? ¿Ok? La velocidad o el cambio de velocidad en un fluido va a depender de los cambios de altura y de la presión de entrada y de salida que tiene ese fluido, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que usualmente se hace? Bueno, o en general, ni siquiera se ocupa aplicar una presión extra, ¿verdad? Si nosotros tenemos un tanque, ¿ok? Un tanque con agua, ¿a dónde he visto yo que ponen tanques rotoplas, muchachos? Arriba, ¿verdad? Arriba de, bueno, por lo menos yo he visto que los tanques se ponen en lugares altos en las casas, los rotoplas. ¿Para qué? Porque por la misma gravedad el fluido se va a poder movilizar sin necesidad de ejercer una presión extra. Y bueno, eso básicamente es lo que me dice. Y como les digo, aquí lo describo como P1 igual a más P2, o sea, como 2 puntos, ¿verdad? Pero les dibujo una tubería y les digo, esa cantidad es igual para cualquier punto de la tubería. Si yo quiero analizar el punto 1, lo puedo comparar con el punto 2, lo puedo comparar con el punto 3, porque esa cantidad que es P más ρ por G por Y más un medio de ρ por B cuadrado es la misma, ya sea yo esté aquí, yo esté aquí, yo esté aquí, esté a esta altura, a esta altura. Yo lo puedo comparar cualquiera 2 puntos del viaje, ¿verdad? Entonces, eso va a ser todo por la clase, muchachos. O sea, sé que es rápido, sé que no queda del todo, o posiblemente no quede del todo claro, pero es para que no vayan o que por lo menos lo hayan visto de alguna forma, ¿verdad? Ya saben cuál es el principio de Bernoulli y la ecuación de continuidad, ¿ok? Y ya saben de dónde sale el principio de Bernoulli.
Aquí yo separé, ¿verdad? Está la parte de ejercicios y se los voy a compartir también en, en el Telegram, ¿verdad? O si ustedes los quieren ver cuando sea, ¿verdad? Eso ya es parte suya, para ver cómo se resuelve un ejercicio. Este, por ejemplo, se resuelve con Bernoulli. Bueno, y en general los ejercicios de este tipo se resuelven tanto con Bernoulli como con la ecuación de continuidad. Entonces aquí hay un ejemplo perfecto, ¿verdad? En el cual, ok, hay una tubería, ¿verdad? Empieza gruesa, más gruesa la tubería, cuando ya vamos al grifo es mucho más pequeña, ¿verdad? O sea, el diámetro de la tubería. Hay una altura de diferencia entre estos dos puntos, ¿verdad? Y básicamente lo que me piden es cuánto es la velocidad de salida, ¿verdad? Y para encontrar esa velocidad de salida, yo ocupo utilizar tanto la ecuación de Bernoulli en conjunto con la ecuación de continuidad, que es la que tengo acá. ¿Ok? Ahora, hay otros ejemplos, como, bueno, solo tengo uno más, ¿verdad? Hay otros ejemplos en los cuales siempre se puede utilizar los mismos métodos, pero eh, a veces hay que hacer algunas, ¿cómo se llaman? Es que no es estimación la palabra aproximaciones, ¿verdad? Y eso pasa cuando nosotros tenemos un cuerpo, ¿verdad? Como un tanque gigante, ¿verdad? Muy grande y una salida de agua bien pequeña, ¿verdad? Cuando eso sucede, muchachos, debido a simplemente analizando la ecuación de continuidad, a veces a mí no me van a dar el dato de cuánto es esta área, pero nosotros podemos ver este tanque es mucho mayor que esta área de acá. Entonces, debido a eso, nosotros podemos considerar que la velocidad a la cual va disminuyendo es aproximadamente cero. Obviamente no es cero, pero en comparación a la velocidad de salida del agua, sí es cero. ¿Qué ejemplo les puedo dar? Imagínense ustedes que tienen un oasis y en ese oasis se sirven un vaso con agua. Ante mis ojos, ¿ok? Ante mis ojos, yo puedo ver cómo fluye el agua que sale por la boquilla del oasis, ¿correcto? Yo miro cómo fluye y cómo se mueve rápido el agua. Pero ¿qué pasa si en vez de ver el vaso con agua, yo miro el oasis en sí? Es muy o bastante perceptible ante mi ojo la velocidad en la cual va disminuyendo el agua. La realidad es que no. No lo logramos ver con una, o por lo menos si ustedes lo logran ver, no lo sé, ¿verdad? Pero no se logra apreciar al igual como el flujo que yo miro cuando sale por la boquilla del oasis a ver el nivel de agua del oasis y verlo disminuir. ¿Ok? No es lo mismo. El agua aquí va bajando mucho más lento de lo que nosotros miramos que sale por acá. Al final siempre es la misma cantidad de agua que se está moviendo. Lo que pasa es que como la otra área es demasiado grande, entonces nosotros no logramos apreciar esa velocidad y por eso aquí se hace, ¿verdad? La suposición que como el área 1 es mucho más grande que el área 2, entonces básicamente esta división es aproximadamente cero y podemos decir, ok, la velocidad 1 es aproximadamente cero y a partir de eso utilizamos Bernoulli, utilizamos cualquier otro método que ocupemos, ¿verdad? Para resolver. Y eso es lo que yo explico acá. Entonces, les voy a compartir este video también por si alguno de ustedes lo desea revisar. Y hoy sí, ¿verdad? Esto sería todo por la clase de hoy. Muchas gracias, muchachos. Como les repito, no...